Irene Montero es la responsable de la nueva ley del aborto que pone en tela de juicio el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y también de los farmacéuticos. Los médicos están especialmente preocupados porque están en el punto de mira. Hablamos con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Selles. Señor Martínez Selles, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a vosotros. Bueno, la ley empieza a avanzar en su proceso parlamentario y empieza cada vez la espada de Damocles cada vez más cerca de ustedes. ¿Qué van a hacer? Bueno, como bien se ha comentado, es un proyecto de ley que nos preocupa mucho. El hecho de que todo médico que quiera ejercer su derecho a la objeción de conciencia se tenga que apuntar en una lista que no sabemos cómo se va a utilizar ni qué implicaciones va a tener. Es evidente que el estar en una lista pues, puede permitir la discriminación de los médicos objetores y, por lo tanto, nosotros lo que vamos a defender, y que además está garantizado por nuestra Constitución y por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, es el derecho a la objeción de conciencia sin que en ningún momento se pueda discriminar al médico que se acoja a este derecho a la objeción de conciencia. Además, señor Martínez Selles, creo que tendría más lógica hacer, incluso por motivos logísticos, hacer una lista inversa, es decir, una lista de médicos ginecólogos que quieran practicar abortos. Claro, pero independientemente de que se haga una lista, lo que no puede ser es que el médico que esté en una lista al final pues sea castigado por haber ejercido el derecho a la objeción de conciencia. El motivo fundamental por el que en muchos hospitales públicos no se realizan abortos es que todos los ginecólogos de forma unánime se acogen a su derecho a la objeción de conciencia y, por lo tanto, si la ministra tiene un empeño de que se realicen abortos en los hospitales públicos, esto lógicamente lo que va a implicar es contratar a médicos que no sean objetores y esto, por lo tanto, es una discriminación de los médicos objetores. Es uno de los muchos puntos de esta ley que me parecen particularmente inadecuados. Señor Martínez Selles, ¿usted cree que si finalmente la mayoría de los abortos se realizan en hospitales públicos, habrá más garantías para las mujeres? Lo digo porque hemos visto imágenes en algunos centros de abortos realmente inquietantes y realmente no sabemos muy bien lo que ocurre en esos centros donde se practica el 97% de los abortos. Claro, como comentaba antes, el principal motivo para que suceda esto es que en los centros públicos muchas veces los ginecólogos son objetores y, por lo tanto, lo que se hace es se deriva a la mujer a un centro privado. Ahora bien, también hay que decir que es un centro que está concertado, es decir, el coste de ese aborto pues lo pagamos todos con nuestros impuestos y también llama la atención que si la mujer decide seguir adelante con el embarazo, no recibe pues, el coste equivalente a lo que sería la realización del aborto. No solo eso, todos sabemos que la sanidad pública ya de antes de la pandemia, pero particularmente después de la pandemia, pues vive una situación difícil de colapso en ocasiones y por lo tanto el incrementar la carga asistencial de la sanidad pública pues también tendría consecuencias en otras patologías. Y respecto a la situación en los centros privados donde se realizan abortos, es verdad que periódicamente salen imágenes que son preocupantes y ahí, bueno, lo único que puede hacer el gobierno y el Ministerio de Sanidad es hacer inspecciones a estos centros, ¿no? Señor Martínez Selles, una última cosa. ¿Han tenido ocasión de hablar con los grupos parlamentarios sobre este asunto de la objeción de conciencia en la llamada Ley Montero? Bueno, no directamente con los grupos parlamentarios a raíz de esta ley, pero sí, nosotros sí estamos en contacto con los distintos representantes de los grupos políticos y en todo momento pues hemos dejado clara nuestra postura, que es simplemente pues, la defensa de todos los compañeros que quieran acogerse a este derecho a la objeción de conciencia. ¿Han recibido eco? ¿Han recibido eco o respuesta por parte de alguna formación política? Bueno, yo creo que hay bastantes formaciones políticas que, como sucede en la mayoría de los países democráticos del mundo, hacen una defensa a ultranza del derecho a la objeción de conciencia. De hecho, como decía antes, es uno de los pilares de la Unión Europea que está incluso en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y, por lo tanto, lo que llama la atención es que haya formaciones políticas que ataquen el derecho a la objeción de conciencia, no que existan formaciones políticas pues, que lo defiendan, que debería de ser la norma. Claro, porque en realidad la defensa de la objeción de conciencia es la columna vertebral de la defensa de los derechos humanos, digamos que sería como la prueba del algodón. Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, gracias, un placer.
Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.